Un saludo fraternal a todos y todas en donde estén. Estamos aquí en el municipio de Santa Rosa de Aguán, que hoy vamos a celebrar un magnífico conversatorio entre pescadores artesanales del litoral atlántico. Este conversatorio es tan importante porque los pescadores van a poder conversar entre sí, van a poder interactuar entre sí, en la cual reunimos también alcaldes, líderes de organizaciones gubernamentales como el ICF, que abraza grandemente estos procesos, y que los pescadores conozcan de las mismas voces de sus compañeros, de sus amigos, de todas las cosas muy buenas que han hecho y cómo han ido fortaleciendo sus pesquerías en sus comunidades. Ser pescador artesanal para mí significa la herencia que hemos recibido de nuestros padres. Siempre miré de que el mar era una fuente muy importante para sobrevivir. De ahí es donde nosotros sacamos los recursos como ser la alimentación, educación, salud y todo lo que necesitamos día a día. De ahí es nuestra subsistencia, de ahí mantenemos a nuestros hijos, crecimos con la ayuda de la pesca. Definitivamente las comunidades juegan el rol más importante de todos. Quien va a cuidar, quien solicita y quien vive en esos sitios son ellos. Hasta ahorita solo contamos con 3 millas y para nosotros que en realidad vivimos de eso. Es poco o nada lo que conseguimos. Y 3 millas náuticas se calientan fuertemente a través de este cambio climático. Muchas veces nos toca tener que aventurarnos mar abierto, corriendo el riesgo de que se nos vaya a hundir la embarcación o que vaya a pegar un mal tiempo o quedar naufragados. Esa necesidad que tienen las comunidades pescadoras porque le declaremos ese sitio es bastante importante, es lo que el gobierno quiere que suceda en todos lados. También hay otras iniciativas más fuertes como el impulso de una ley especial para la protección de 12 millas náuticas. Esto es pionero en el país. También apoyamos en la formulación de los planes de vida o planes de manejo que deben de tener estos sitios. Para fortalecer nuestras pesquerías, para fortalecer a nuestra gente. Que también se respeten los derechos de los pescadores que hacen esa faena de manera artesanal. Y poder seguir construyendo esta gran meta de tener todo este corredor atlántico declarado con estas 12 millas náuticas. Declarando esas 12 millas náuticas exclusivo para pesca artesanal. Es algo que lo estamos esperando desde hace mucho tiempo porque representaría un futuro más exitoso para nuestros hijos. Y cambiaría la vida, ¿por qué? Porque nosotros tendríamos más oportunidades para nosotros y para las futuras generaciones. Con este tema de las 12 millas náuticas favorecería que podamos seguir conservando las especies. Y además de eso, garantizamos con ello la coexistencia de los pueblos originarios que ocurre en estos sitios de importancia para la vida silvestre. Hemos sido una comunidad históricamente abandonada, pero hemos sido muy resilientes y también hemos estado abiertos al diálogo. Venimos a ser parte fundamental en el país y no solo en el país, sino en el mundo entero. Como pescadores, pues yo me siento muy orgulloso al saber de que se nos está tomando en cuenta. Lo que buscamos las instituciones es que las mismas comunidades que solicitaron la declaratoria se organicen. Luego de organizarse, puedan solicitar ante el mismo Instituto de Conservación Forestal un convenio de comanejo o manejo compartido. Una vez que lo solicitan, el Instituto de Conservación Forestal firma un convenio con ellos, con las comunidades. Una vez firmado este convenio, pueden ellos, las comunidades, gestionar ante proyectos nacionales e internacionales fondos para el manejo de ese sitio. Para nuestros hijos, con más abundancia de peces. Ya que de ahí es donde nosotros sacamos la alimentación y todo lo que necesitamos a diario. Lo podemos hacer juntos porque en la unión está la fuerza.